Escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. 1. Tiempos difíciles. Hacia el siglo XV, el norte de Europa era una vasta e incierta región. Se desconocía el tamaño y forma de la Tierra. El hemisferio occidental no existía y de hecho no había mapas de África y Asia, de las que muchas áreas estaban señaladas con la eterna advertencia tierra de dragones. Dios gobernaba el mundo. Era el creador de un universo cuyo centro era el hombre. La naturaleza constituía algo sombrío y misterioso. No había más que unas cuantas leyes científicas. En general, el mundo se regía por los arbitrarios milagros de la divina omnipotencia. La pauta y meta divina de la vida era la redención de los pecadores para hacerlos llegar al reino celestial que Adán y Eva habían perdido. El mundo material era tan solo un terreno de prueba. 2 siglos antes, en el cenit de la Edad Media, Europa había caído en una época difícil. Inglaterra y Francia habían sostenido una guerra de más de 100 años. Inglaterra había sufrido disensiones intestinas porque los nobles conspiraban y peleaban por la corona. Los campesinos de Francia, Inglaterra y Alemania se habían sublevado contra sus amos, exigiéndoles mayor libertad y mejores condiciones de vida. Pero lo peor fue que los barcos llevaron de Oriente ratas enfermas, transmisoras de la peste negra, desastre que diezmó la población del continente desde el Mediterráneo hasta el Mar del Norte. Las plagas se hicieron endémicas, el comercio languideció y los campos quedaron abandonados. Los que no morían de la peste, morían de hambre. Las universidades se vaciaron y muchos de los adelantos sociales e intelectuales logrados durante la Edad Media se perdieron por desuso. Al finalizar la Edad Media, la humanidad, atada a la tierra y sujeta a los caprichos de la naturaleza, era supersticiosa, como lo había sido siempre, inclinada a propiciar una deidad insondable y a exorcizar a los malévolos demonios con anatemas. La gente se estremecía ante un Dios poderoso que había enviado a su propio Hijo a sufrir el atroz suplicio de morir en la cruz. Ante la inescrutable voluntad que había ordenado la muerte de cientos de miles por una peste inexplicable. Ante un Dios airado que mostraba su presencia en el roce de las hojas secas, en el aullido de las bestias lejanas, perdidas en la oscuridad del bosque y en el vuelo de las aves a través de la luna. El temor campeaba por doquier. El incentivo de la vida recta era más bien el temor al fuego del infierno y no al deseado paraíso. Se medía la virtud humana y con castigos se incalculaba el saber. Con cilicios y ayunos, los ascéticos se ganaban el cielo. A los niños se les vapuleaba antes de que tuvieran uso de razón. Los amos azotaban a sus siervos y aprendices. A los criminales
se les sometía a toda clase de torturas. El asesinato se castigaba con la muerte en aceite hirviendo. A los traidores se les ahorcaba y luego se los arrastraba un tronco de caballos y los descuartizaba. La herejía se castigaba con la muerte. Muchos otros crímenes se castigaban con el estrangulamiento ante el piadoso regocijo de todo el pueblo. Europa era todavía esencialmente agrícola. La vida rural se amoldaba al ciclo de las estaciones. Los granos eran el alimento principal, del que se comía en abundancia en tiempo de la siega, si el cielo había sido propicio. La cosecha debía dividirse en dos partes, una para almacenarla hasta la siguiente cosecha y otra para sembrar. El ganado y los bueyes, que en el verano daban leche y fuerza de trabajo, apenas vivían con la poca paja que quedaba en el invierno, y la gente no podía sacrificar sus menguadas raciones para alimentar a sus animales. Por ello, la mayoría eran sacrificados en el otoño con el objeto de aprovechar su carne y pieles. Se salaba y se ahumaba su carne y se la racionaba a fin de que alcanzara para el largo invierno. El sacrificio otoñal era época de fiesta y alegría. Enseguida la naturaleza suspendía todas las actividades y la gente se encerraba en sus estrechas habitaciones, donde mataban el tiempo hasta la llegada de la primavera, hilando, tejiendo, remendando la ropa y arreglando las herramientas. El 11 de noviembre era el día de San Martín, patrono de la bebida y la alegría. Era un día de celebración, muy semejante a los muchos otros festivales que desde los tiempos primitivos han marcado el paso del otoño al invierno. La noche del 11 de noviembre de 1483, en la aldea minera del estado de Eilenberg, en Sajonia, nació el segundo hijo de Juan y Margarita Lutero, en honor al santo que velaba durante el tan faustoso acontecimiento. Le pusieron Martín al niño. Quizá los santos y demonios medievales velaban también por el niño, quizá no. Lo cierto es que este hijo de un campesino de Sajonia precediría una nueva era a la que él mismo daría vida. El mundo fantasmal y sombrío en que nació Martín Lutero estaba a punto de sufrir un cambio radical. Un nuevo espíritu nacía de la lobreguez del final de la Edad Media. La vida se hacía cada vez más fácil y no faltaba quien se rebelara contra las viejas supersticiones y temores. Una vez en marcha el proceso, era inevitable que los europeos se pusieran a examinar también, tarde o temprano, el edificio de todas sus creencias espirituales. Cuando llegara ese día, se necesitaría un jefe, un guía, para cristalizar el nuevo pensamiento. Martín Lutero habría de ser ese hombre. En 1483, cuando nació Martín, Europa despertaba de su letargo medieval. Las ciudades empezaban a bullir con el comercio y las minas trabajaban. Se había inventado la imprenta y gracias al papel barato, el saber leer y escribir había dejado de ser privilegio de unos cuantos hombres de letras. En Alemania, las universidades se multiplicaban. Al otro lado de los Alpes, en la tibia Italia,
El Renacimiento había troncado en la mente de los hombres la promesa del paraíso futuro por los placeres de la vida en la tierra. Al otro lado del Rin había cesado la guerra entre Francia e Inglaterra. Más lejos aún, en el remoto Portugal, un aventurero genovés, Cristóbal Colón, trataba de obtener el apoyo de una corte escéptica en favor de un plan con el cual llegaría a las riquezas del Asia por una ruta occidental a través del océano. En 1453, Constantinopla, que por más de 1000 años había sido una plaza fuerte de la cristiandad en el oriente, cayó en manos de los turcos. Uno de los resultados de esta aparente catástrofe fue que una oleada de eruditos griegos fugitivos invadiera el sur de Europa buscando abrigo y refugio en el occidente cristiano. Llevaban consigo una herencia de antigüedades clásicas y un nuevo punto de vista intelectual. En el siglo XII, los europeos habían tropezado con el saber griego, pero a través de traducciones del árabe, mas ahora lo tenían a la mano en el original griego. Los estudiosos empezaron a ver los antiguos escritos bajo una luz nueva. No tardaron mucho en dirigir su atención a la fuente y origen del cristianismo, el Nuevo Testamento, y descubrieron discrepancias entre los textos griegos originales y la Vulgata latina de San Jerónimo, que desde el siglo VI había sido la versión aceptada de la Biblia. El revivir del conocimiento antiguo y de la literatura y el arte de otros tiempos había traído consigo una nueva actitud hacia el ser humano y respecto a su lugar en el universo. Anteriormente, los logros de la humanidad habían sido vistos como un reflejo de la voluntad divina. En cambio, ahora se consideraba dignos de atención por sus propios méritos. A esta actitud o modo de ver las cosas se le conoce con el nombre de humanismo. A él se aunó el espíritu crítico del escolasticismo de fines del medievo, es decir, la búsqueda mediante la verdad lógica. Y de esa unión nació una concepción diferente de la relación entre la fe y la razón, entre la revelación y el conocimiento. La teología escolástica partía de la creencia de que Dios era accesible a la razón humana, al grado de que en el siglo XIII el hombre había tenido confianza en el poder de su razón para entender los designios de Dios. Los hombres del siglo XV ya no estaban tan seguros de ello. Merced a la invención de la imprenta, no solo se propagó el pensamiento cristiano, sino también las ideas paganas y seculares, las cuales llegaron cada vez más a una población que iba aprendiendo a leer y a escribir. No faltó entre los opulentos quien tildara la imprenta de vulgar, lo cual a veces fue cierto, y que expresara temores de una disminución de la calidad artística del material impreso. Por su parte, los estudiosos no compartían estos temores. Muchos de ellos unieron sus fuerzas a las de los impresores y el resultado fueron magníficos ejemplares de los clásicos antiguos. Hacia 1500 había en Europa unos 9 millones de libros. 150 años atrás había menos de 100,000 manuscritos hechos penosamente uno a uno.
Ningún otro invento revolucionó jamás la vida intelectual y la sociedad tan rápida y profundamente. Cuanta más gente leída, más se propagaba las inquietudes de independencia, más se aceleraba el intercambio de ideas y con él las críticas a la sociedad y a la Iglesia católica romana. En ninguna parte eran más agudas las críticas ni la independencia más fieramente defendida que en la tierra de Martín Lutero, Alemania, cuya creciente riqueza se cifraba en el comercio y en la industria, y cuyo vigor se bajaba en su firme burguesía. El trono de Alemania, o mejor dicho, el del Sacro Imperio Romano Germánico, de cual formaban parte los territorios alemanes, lo ocupó casi toda la segunda mitad del siglo XV el emperador de la casa de Habsburgo, Federico III, monarca indolente y débil, y cuyo reinado presenció pocos logros, a excepción del matrimonio de su hijo, el futuro Maximiliano I, con María de Borgoña, y la resultante adquisición para el trono Habsburgo de las propiedades de su consorte, entre las que se encontraba Holanda. El Sacro Imperio no era un estado centralizado, era más bien un concepto político religioso. Por herencia era romano, por fe cristiano y por lenguaje y ubicación primordialmente germano. En teoría, lo unía un interés común, pero, de hecho, estaba dividido en más de 300 unidades políticas separadas, principados seculares y eclesiásticos, ducados, landgraviatos y ciudades libres. Sus habitantes eran sajones o suavos o bávaros antes que alemanes. Debían fidelidad a un príncipe, al gobierno de una ciudad, más bien que al emperador. En la época de Federico, el emperador del Sacro Imperio, título que se remonta al siglo X, era más bien un figurón. Su control efectivo se limitaba a una parte pequeña de sus dominios teóricos, a las propiedades de su familia y de sus vasallos. A diferencia de las monarquías de Francia e Inglaterra, que desde hace mucho habían aglutinado a sus componentes en un estado centralizado, el emperador de Alemania solo tenía una función simbólica, sin autoridad. Las ciudades y los príncipes restringían y limitaban las facultades del emperador. No tenía facultades para imponer contribuciones con que cubrir sus necesidades y sostener su ejército. El poder real del imperio residía en los 7 electores, príncipes y arzobispos, que gobernaban partes importantes, los cuales, según la costumbre germana, elegían al emperador. Por medio de un complejo homenaje feudal, reconocían a la corona, pero frustraban el ejército y el ejercicio de la autoridad imperial. Juan Lutero era súbdito del elector de Sajonia, uno de los grandes principados del Sacro Imperio, y asiento de las ricas tierras boscosas, pródigas en mineral de hierro y cobre, de la Alemania central. Juan era un campesino libre, obstinado y de carácter recio, que, según dice la leyenda, había matado a un hombre en una reyerta sin importancia. Sea cual fuere la verdad de la leyenda, lo cierto es que había dejado el terruño paterno porque en su calidad de hijo mayor no tenía herencia. Por eso
se fue a Isleben, donde trabajó en una mina de cobre. Después se mudó a Maspel, empezó a ahorrar, pidió prestado algo de dinero y tomó en alquiler un pequeño horno de fundición. Con el tiempo, tomó gente que trabajara para él y acabó siendo dueño de media docena de pozos de mineros y 2 fundiciones. Menos de 10 años después del nacimiento de Martín, fue electo concejal municipal de Maciel. La carrera de Juan Lutero, modesto campesino de que se debía esperar que siquiera tañera un suelo, es un ejemplo del flujo social que prevalece en la Europa del siglo XV. Los vínculos del feudalismo que antiguamente mantenían sujetos a los hombres a la condición en que habían nacido, se había ya soltado. Había aristócratas arruinados, con signos desarraigados, y una nueva clase de personas que buscaban el comercio. Antiguamente, el comercio había sido tan solo un trueque de servicios. Los préstamos con interés se consideraban usurarios y la usura estaba prohibida. Como los buhoneros vendían mercancías que no habían producido y como carecían de arraigo feudal, se les tildaba de vagabundos. Pero ahora resultaba que los hijos de estos humildes oficios se habían metamorfoseado, convirtiéndose en orgullosos mercaderes. Ejercían el comercio con provecho y ponían a trabajar su dinero. Creaban empresas nuevas, más mercancías y mayores beneficios que, entre otras cosas, podían comprar libertades, privilegios y posición social. Un hombre astuto y vigoroso, como Juan Lutero, podía elevarse de su condición de campesino a la de empresario. Por lo común, este tipo de hombre abrigaba ambiciones todavía mayores para sus hijos que para sí mismo. Juan Lutero esperaba que su hijo, Martín, siguiera la carrera de derecho. Los principios del derecho romano, que habían sido revividos en Italia en el siglo XII y aplicados en el siglo XIII en la monarquía francesa, empezaron a colarse en los principados alemanes. Se iba creando un conjunto de leyes que exigiría una clase de administradores profesionales, que no eran ni señores ni clérigos, sino ejecutivos seglares, cuya vida y profesión llegaría a ser más indispensable, respetable y cómoda. Si el comercio era el cambio de la riqueza, el derecho lo era de las cortes de los grandes. A petición de su padre, Martín Lutero inició el estudio del derecho, pero al cabo de unos pocos meses lo abandonó y se retiró a un monasterio. Su padre, profundamente decepcionado, se opuso a su decisión, aunque en vano. Martín Lutero no fue un hombre sencillo. Por una parte, era vivaz, alegre, aficionado a los amigos y a las canciones. Y por otra, era terco, meditabundo, temeroso a la ira de Dios, dado a la introspección atormentadora, al autocastigo, todo ello en su búsqueda de la gracia espiritual. Si el flujo social determinó su posición en la sociedad y en el mundo, el concepto medieval de un Dios de juicio iracundo influyó seriamente en su carácter. El entrar en una orden religiosa debe haberle parecido el mejor modo de lograr
la tranquilidad espiritual que tan desesperadamente buscaba. En 1505, cuando aún no cumplía los 22 años, Lutero entró en el claustro de los agustinos en Erfurt. La orden que escogió era uno de los grupos monásticos más diligentes. Sus monasterios habían sido fundados sobre regímenes de austeridad, cuyo fin era ayudar a sus miembros a alcanzar la salvación. Los monjes medievales habían hecho mucho para preservar la cultura de la antigua Roma, de los embates de los bárbaros, para educar y adiestrar a la juventud de la Europa cristiana durante largos siglos, para desmontar terrenos y utilizar tierras para socorrer a los pobres y ayudar a los enfermos. En tiempos de Martín Lutero, se atacaba a los monjes por su vivir licencioso, su abuso de la riqueza y de sus privilegios. Algunos monasterios habían sido reformados recientemente y bien puede decirse que en Erfurt, Lutero conoció en carne propia una de las manifestaciones más rigurosas del monasticismo del siglo XVI. Se echó a cuestas la tarea de cumplir su vocación con diligencia y el celo que caracterizaron todo lo emprendió. Practicó diversas formas de ascetismo, desde el ayuno excesivo hasta las largas horas de oración por la noche. Se acusaba de sus pecados con regularidad y gran detalle, con lo que descargaba su conciencia, pero confundía a sus confesores. Decía, si es que la vida monástica sirve para ganar el cielo, yo ya me lo gané. Todos mis hermanos del monasterio son testigos de que he vivido una vida santa. Me habrían matado las vigilias, las oraciones, las lecturas y todos los demás trabajos. Pero aún así me alcanzaba la paz interior, escribió. Sus superiores, a quienes seguramente no pasó inadvertida su inteligencia, aunque quizá hallaron desesperantes sus excesos, lo mandaron a estudiar y a perfeccionarse a la recién fundada Universidad de Wittenberg. A principios del siglo XV, Wittenberg había sido tan solo una aldea sucia, pero gracias al afecto estimulante de la competencia entre los diversos territorios alemanes, produjo de su falta de unidad. El lector Federico el Sabio escogió a Wittenberg como asiento de sus dominios, que quería convertir en el centro cultural de Alemania. Construyó buenos edificios públicos, un castillo y una iglesia. Reunió una colección de más de 17,000 reliquias, entre otras pajas, que, según se decía, había sido el pesebre de Cristo, un frasco con la leche de María y 204 fragmentos de los niños sacrificados por Herodes. Las puso en exhibición en la iglesia Castillo, donde, por el solo hecho de verlos, se ganaban indulgencias, invención papal y medieval, por la cual se conseguía a los fieles, por la gracia de conmutarles el castigo que, según la Iglesia Católica Romana, se merecían por la comisión de pecados. Las indulgencias fueron entonces, y lo serían posteriormente, aunque de diverso modo, el objeto de buena parte del pensar de Lutero. La colección de reliquias de Federico no solo era motivo de orgullo y promesas celestiales, era una jugosa fuente de ingresos
para su principado y su iglesia. De todas partes llegaban peregrinos a compartir las bendiciones y entonces, como ahora, el turismo a las iglesias es muy lucrativo. Empero, Federico no era solamente mercenario, sino solamente sencillo y devoto. Ambicionaba el desarrollo cultural de su electorado y por tal motivo fundó la Universidad de Wittenberg. Cuando Lutero llegó a ella, en el invierno de 1508, apenas tenía 6 años de fundada. Contaba, a lo más, con 300 estudiantes, pero, al igual que muchas instituciones que son nuevas y pequeñas, era acometedora y abierta a lo nuevo. En Wittenberg, Lutero enseñó filosofía moral y teología cristiana. Todo en él apuntaba hacia una brillante carrera universitaria. Sus superiores y los estudiantes por igual lo tenían en buen concepto. Entre tanto, maduraban sus facultades mentales, pero su alma seguía inquieta y no había llegado a ella la paz de Dios. Sus superiores se mostraron interesados en él y trataron de ayudarle, mas acabaron cansados de sus persistentes angustias personales. Su confesor le llegó a decir en cierta ocasión: Martín, Dios no está enojado contigo, eres tú el que está enojado con Dios. Tras 2 años de estudio y lectura, Lutero fue enviado a Roma a acompañar a un fraile de edad de una misión diplomática de la orden. A los agustinos se les exigía viajar en parejas. Lutero, a pesar de su juventud e inexperiencia, se había revelado como un vocero celoso y capaz. Quizá eso determinó que lo escogieran para acompañar al encargado de la misión. Muchos años después diría que por nada del mundo se habría perdido el viaje, porque gracias a él, escribió, perdí el miedo de ser injusto con el Papa. Los 2 monjes salieron de Wittenberg a mediados de noviembre de 1510, es decir, cuando Martín andaba en los 27 años. Los caminos estaban hechos unos lodazales y al amanecer quedaban cubiertos de hielo. Se avanzaba poco y tediosamente. No faltaban peligros. Los vagabundos merodeaban por los caminos y los grandes bosques que cubrían una buena parte del territorio eran madrigueras de proscritos y forajidos. Muchos caballeros arruinados y muchos soldados humildes se habían vuelto salteadores o simples aventureros en busca de emociones y un modo fácil de ganarse la vida. Tanto los príncipes como las ligas de las ciudades trataron con éxito diverso de mantener abiertos y seguros los caminos. Pero los bandidos y asaltantes seguían siendo una amenaza en algunos lugares. Al menos para los clérigos, un viaje así exigía más valor y fibra que dinero. Las casas religiosas del camino abrían sus puertas a los monjes y les proporcionaban hospedaje gratuito. También se les daba a muchos humildes ciudadanos. Pero si el viajero era sorprendido por la noche o una tormenta, la oración era su única protección contra lobos, osos y demonios que, como se sabía, infestaban los campos y bosques desde el anochecer. Las ciudades alemanas meridionales que atravesaban Martín y su compañero hervían de actividad comercial, bancaria y manufacturera.
Los pensamientos que el viaje incitó en Lutero, según los recordaba él mismo mucho después, no solo era una interesante revelación de ese hombre, sino de aquellos tiempos. Sus observaciones fueron más prácticas que estéticas. En Nuremberg quedó fascinado por un invento que iba apareciendo en las ciudades de toda Europa, un reloj que daba las horas. La catedral de Ulm, que después de la Colonia es la iglesia gótica más grande de Alemania, lo anonadó con su vastedad, a excepción de su torre, que fue agregada años después. Hoy tiene el mismo aspecto que cuando la vio Lutero. En Suiza le llamó la atención lo escabroso y abrupto del terreno. Los suizos le parecieron gente recia y cordial, pero la escasez de tierras arables le causó profunda preocupación. Escapó a la mente de este viajero del siglo XVI, tan poco informado en cuestiones históricas, que los desnudos peñascos ante los que sacudía preocupadamente la cabeza eran la garantía de la singular independencia política de la Confederación Suiza. Independencia que pronto sería un factor de singular importancia en los trastornos religiosos que se avecinaba. Aún con el invierno encima y con la dificultad para cruzar esos desolados pasos montañosos, el tráfico a través de los Alpes era intenso, pues en aquellos tiempos, al igual que ahora, para todos los hombres, peregrinos, artistas, enviados, aventureros y hombres de saber, todos los caminos llevaban a Roma. Cuando estuvo a la vista de la ciudad, Lutero se arrodilló y dijo algo que constituía casi una oración. ¡Salve, Roma sagrada! Ante él estaba la capital de la cristiandad, la sede del vicario de Cristo, el sacrosanto lugar que había conocido a santos desde la fuste de Pedro y Pablo y a incontables mártires del cristianismo primitivo. Tras un viaje de más de 1200 kilómetros, Lutero se sintió avasallado por la admiración. Aquí también, al igual que en Alemania y Suiza, sus observaciones fueron más prácticas que estéticas, si bien ahora estaban mezcladas con el pasmo del peregrino. No percibió los tesoros que maravillaron a Goethe, sino siglos después, mas atrajo su atención el tamaño de los higos y de las uvas. Y cuando vio unos olivos cargados de frutos en el terreno rocoso, elevó las palabras del Salmo 81. Con miel sacada de las piedras los rociaré. La poca moralidad y la irreverencia de los italianos le causaron dolor, pero sin embargo pudo apreciar su buen corazón, su vivacidad y, cosa singular, sus astres. Por naturaleza caritativo, admiró sus hospitales, donde los enfermos se les daba camisones blancos, sábanas limpias y alimentos en platos limpios. Como evangelista latente, que mucho tendría que decir sobre la educación de los jóvenes, aprobó con calor sus inclusas, donde a los huérfanos y expósitos se les daba de comer bien, se les vestía de uniforme y se les instruía. En su conjunto, la ciudad eran los tiempos de Lutero esencialmente medieval, con callejas estrechas y retorcidas, iglesias sentadas en plazas, fortificaciones y torres por doquier.
Empero eran visibles las ruinas del viejo pasado y el surgir del Renacimiento. En la vieja ciudad, las antiguas basílicas de San Juan de Letrán, de la Santa Cruz y de Santa Ana María, la mayor erguida entre viñedos y campos, las vacas pasían el antiguo foro romano y las cabras brincaban en la colina capitolina. Por doquier había ruinas. Los viejos arcos romanos se mezclaban con pequeñas casas medievales, algunas en el campo raso y otras apiñadas en calles estrechas. A diferencia de los humanistas, Lutero no sintió nada al ver las ruinas. Era insensible a la grandiosidad de la antigüedad pagana. De entre esas ruinas iba surgiendo el Renacimiento. Progresaba la construcción del nuevo San Pedro, cuyos 4 grandes pilares ya se erguían en anticipación a la cúpula. Miguel Ángel pintaba el techo de la Sixtina y Rafael trabajaba en los frescos. Lutero no había ido a ver el arte del Renacimiento. Su misión era cumplir el encargo de su monasterio y era un peregrino más. Había monumentos a santos y mártires, docenas de iglesias, muchas de ellas capillas. Se daba por visitar, las cuales obtendría una buena reserva de indulgencias. Cuando no estaba ocupado con la curia romana, salía a explorar la ciudad y, al igual que los turistas actuales, llevaba una guía bajo el brazo. En aquellos tiempos, el cumplir la ronda de los peregrinos era algo agotador, pues entonces estaba de moda visitar en un solo día las 7 iglesias principales de la ciudad. El recorrido se hacía en ayunas a fin de que el peregrino pudiera comulgar al término de la gira. Las calles estaban mal, muchas sin siquiera pavimentar, y el mes que pasó Lutero llovió casi todos los días. A pesar de sus iglesias y capillas, la Roma cristiana causó en Lutero y en muchos peregrinos una gran desconfianza. Se sintió ofendido por la ostentación de los palacios de los cardenales y escandalizados por los relatos que oyó sobre los papas, que los romanos contaban con gracia irreverente. Se decía que el Papa Alejandro VI había tenido hijos bastardos. El Papa en el poder, Julio II, llamado por sus contemporáneos el Papa Terrible, se ocupaba más de los asuntos del Estado que los del espíritu. Manejaba con destreza hombres y tratados, mandaba personalmente sus ejércitos montando en un gran caballo, lanzando amenazas de excomunión contra todos sus enemigos mientras cargaba contra ellos. Julio II fue por excelencia el Papa del Renacimiento. Fue un Papa de larga ascendencia política, abiertamente orientado hacia lo italiano, que no se comportaba como cualquier príncipe seglar. Auspiciaba las artes, vigilaba las construcciones y acuñaba su propia moneda. La historia lo recuerda por haber auspiciado la Basílica de San Pedro, el Moisés de Miguel Ángel y otras obras de arte. Si bien su principal interés se cifró en recuperar para la Iglesia las tierras papales y el poderío que se había perdido antes de su pontificado. Tuvo éxito. Recibió
los bienes de la iglesia en estado de disolución, pero se encargó de subyugar a las facciones que peleaban por ellos, y su sucesor recibió de él un territorio de extensión muy considerable y ya consolidado. En enero de 1511, cuando la visita de Lutero, Julio estaba sitiando la fortaleza de Mirandola en el norte de Italia. Los romanos eran tan profanos y tan impíos como hoy en día, así como el propio Papa, y su hastío indiferente era desconsolador. Les importaba poco el significado sacro de su santa ciudad. Se burlaban de la solemne piedad de los europeos del norte y de los ritos de la iglesia. Pero si la piedad no contaba gran cosa en Roma, el dinero lo era todo. Por las calles pupulaban las prostitutas, mendigos y charlatanes. Una vez que Lutero decía su misa, un cura italiano le picó las costillas diciéndole: pasa, pasa, apúrate, apurad. Ni la indolencia meridional ni las costumbres latinas impedían que los sacerdotes católicos italianos dijeran 7 misas durante el tiempo que tardaba Lutero en decir una. Cada misa les dejaba un buen dinero. En conjunto, Roma era parte de una atracción turística, en parte un enclave supranacional en la mitad de Italia y en parte una ciudad santa. Lutero se mostró frustrado, pero no desencantado. Aún creía en la autoridad de la iglesia. Los pecados de Roma le impresionaron retrospectivamente. Cuando la reforma había estallado ya en toda Europa, los individuos podían ser malos, pero él jamás soñaría con inculpar a la iglesia. Por lo general, los monjes de Wittenberg pasaban sus pocos ratos libres en el jardín anexo al monasterio. Un día, pocos meses después de su regreso, el vicario general Juan von Staupitz se sentó junto a Lutero bajo un peral donde había descansado y le habló sobre su futuro. Y le dijo: debe llegar a ser un doctor y un predicador. Por lo tanto, debe empezar a trabajar. Lutero replicó con 15 razones en contrario. No quería el grado. Significaría dedicar su vida a la enseñanza y a la predicación. Y Lutero prefería, o al menos tal parece haber sido su modo de pensar por ese entonces, buscar su salvación mediante la meditación y la vida monástica. Herren Staupitz le dijo: ¿no sabe usted que Dios, nuestro Señor, tiene asuntos importantes que atender? Para realizarlos necesita la ayuda de gente capaz, y si usted muriera, Él lo recibiría en su corte celestial, donde también faltan doctores. A pesar de la broma, el vicario general estaba molesto. Así pues, Lutero volvió a la Universidad de Wittenberg, ahora para prepararse para el doctorado y para comentar la Biblia. Todavía no tenía la menor idea de provocar el cataclismo que sacudiría hasta los cimientos a la Iglesia Católica Romana y a todo el mundo cristiano. Sin embargo, desde sus comienzos, sus enseñanzas se salieron de lo normal. Uno de los más viejos profesores de la universidad exclamó un día: este monje es capaz de confundir a todos los doctores. Es capaz de empezar
una nueva religión y de reformar a toda la iglesia de Roma, porque se basa su teología en los escritos de los profetas y de los apóstoles. Se basa en las palabras de Cristo, que ninguna filosofía o sofisma pueden echar abajo, así sea de los escolásticos, los albertistas o los tomistas. Un año después, recibió su grado en la iglesia Castillo de Federico, el elector de Wittenberg. Se le dijo que defendiera la verdad evangélica según sus fuerzas. Juró obediencia al rector y a los maestros de la Facultad de Teología y protestó: jamás enseñar doctrinas vanas y espurias, condenadas por la iglesia y ofensivas a los oídos piadosos. Así sea. Y colocó la boina de lata en la testa de Lutero y el anillo de plata de doctor en su dedo. Lutero se enfrascó en la polémica acostumbrada, al terminar la cual sus acompañantes estudiantes le pasearon en hombros por las calles de Wittenberg, cuyas campanas sonaban y repicaban para celebrarlo. Era el año de 1512. Muchas cosas habían ocurrido en los 29 años transcurridos desde el nacimiento de Lutero. En España, Colón había encontrado el apoyo para su proyecto y había descubierto el nuevo mundo. Las naciones rivalizaban en las conquistas y el comercio exterior. El mundo material se precisaba cada vez más, en tanto que los ideales espirituales se hacían más confusos. Por su parte, la imprenta propagaba información y estudios humanistas y propiciaba diferentes doctrinas. Peligraba el mundo contemporáneo, al grado de que el viejo cristianismo parecía un paraíso remoto de sencillez y verdad, del cual se había desviado el hombre moderno. Las naciones adquirían conciencia de su nacionalidad y a los fieles les escocían las limitaciones de la sociedad y de la iglesia. La inquietud que agobiaba a Lutero aparecía por doquier. Mientras él se disponía en Wittenberg a preparar su enseñanza sobre la Biblia en un tranquilo estudio, un santuario en que por fin hallaría su vocación y en el que trabajaría el resto de sus días, el mundo estaba a punto de estallar. Las ideas que pronto formularía, hijas de la piedad más ardiente, sería la chispa que desataría el incendio. La vida de los campesinos. Al comenzar el siglo XVI, todavía 4 de cada 5 europeos trabajaban la tierra. Muchos habían dejado atrás la servidumbre y eran libres. Trabajadores con paga, artesanos en las ciudades o alquilaban tierras. Pero la mayoría gemían agobiados por duros impuestos y servicios a sus amos, los dueños de la tierra. Había lugares en el que el pobre campesino no podía ni morirse sin tener que pagar un impuesto a su amo, que en algunos casos llegaba hasta la mitad de su patrimonio. Solo en su propia comunidad hallaba cierta medida de compañía y consuelo, aislados con un cierto orgullo, pero afines entre sí. A los aldeanos los reunían los placeres comunes y, por supuesto, las penas compartidas. Muchos artistas se ocuparon de dejar registros de sus penas y alegrías, entre ellos, y muy destacadamente, Pedro Brungel, el maestro flamenco. Algunas de sus escenas nos hablan muy claramente del burdo sentido del humor de los campesinos, otras de sus resentimientos y desesperanzas.
Tales emociones causaron primeramente protestas y peticiones, pero acabaron desembocando en revueltas sangrientas. Muchos fueron los campesinos que en tiempos de la Reforma vivían a la sombra de una casa solariega o castillo y que tenían que trabajar arduamente no solo para sostenerse a sí mismo y sus familias, sino para cumplir las exigencias del amo. Su choza, hecha de madera, arcilla y piedra sin labrar, con tejado de paja y piso de tierra, era oscura, sucia y en invierno muy fría. Atrás de la casa había un terreno que era huerta, gallinero, porqueriza o establo. Con sus productos se completaban las escasas cosechas. Antes de atender a su propia familia, el campesino tenía que alimentar a dos amos. A la iglesia iba la gran primicia o diezmo de la cosecha de granos, otro diezmo de frutas y verduras y un tercero de animales, y a su amo entregaba 2 veces al año un porcentaje fijo de sus productos como alquiler por la tierra. Más grave aún era el tiempo de servicio personal en el dominio del amo, que a veces llegaba a 60 días al año. Tales días que solían coincidir con la cosecha, cuando el campesino más lo necesitaba, debía hacer lo que su señor le ordenara, como por ejemplo batir el monte para que el amo practicara el noble pasatiempo de caza y demás situaciones. El campesino tenía que correr tras la casa todo el día, sin comer y beber, y se le pagaba con puras maldiciones y patadas. Esa era la vida de los campesinos. Aunque los siervos no podían ni casarse sin el permiso del amo, los campesinos prósperos celebraban las bodas con prodigia generosidad. A veces se gastaba en una fiesta nupcial el importe de una casa pequeña. En esas bodas, los modales eran vulgares, la charla libre y el beber increíble. Mal alimentado y muy trabajado, un campesino se bebía sus 4 litros de vino o cerveza en día promedio, pero en las bodas se superaba. Los cuadros de Brungel y los detalles que se presentan en el video revelan algo del buen humor y de la crudeza de la gente del campo, libre momentáneamente de sus fatigas. Compartía un raro momento de alegría. El desmoronamiento del feudalismo dio buenas oportunidades a algunos, pero para otros significó la libertad para morirse de hambre y gemir bajo mayores impuestos y arriendos. El resentimiento creciente estalló por fin en Alemania en la sangrienta guerra de los campesinos de 1524, cuyo resultado fue un desastre mayor porque perecieron unos 100.000 rebeldes y 50.000 quedaron sin hogar, con sus aldeas y campos destruidos. El hambre y la enfermedad se generalizaron, los pordioseros se multiplicaron y los bandidos infestaron los caminos. Sus víctimas lastimosas eran los ancianos, enfermos o inválidos. Su condición era semejante a la parábola de los cuadros ya citados.